with a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drop the past out into the light. We're one, but we're not the same. We'll get carry each other, carry each other. Juan Pablo Ortiz estudió en la Universidad de los Andes en Bogotá. Fue socio de Giancarlo Mazzanti y Rodrigo Rubio desde el año de 1995 hasta 1999. En el año 2000 gana el concurso para el Archivo de Bogotá y constituye Juan Pablo Ortiz Arquitectos. Ha desarrollado proyectos arquitectónicos de programas complejos en Colombia, México y Estados Unidos. Su obra para el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación fue nominado para el Premio de las Américas Mies van der Rohe Crown Hall. Con ustedes, Juan Pablo Ortiz. Bueno, buenos días. Es para mí un privilegio estar acá hablando ante ustedes. Voy a empezar con esta frase. Esta frase pues está inspirada en el texto de Heidegger de Construir, Habitar, Pensar, pero hemos hecho un pequeño cambio en el texto y lo llamamos Construir, Recordar, Habitar. Voy a mostrarles 3 edificios cuyo tema central es gira en torno acerca de la memoria, acerca de conservar la memoria y acerca de construir memoria. Entonces, quiero empezar con esta frase de Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano, que dice: recordar es como un abrazo que se le da a los fantasmas que hicieron posible nuestra vida aquí. Si uno lee esta frase, hay una cosa importante, es cómo termina, aquí. O sea, creo que la arquitectura se debe al aquí, se debe al lugar. El lugar, como nosotros lo entendemos, es un tipo de escritura que está impresa no sobre papel, sino en la tierra. Esta pertenece a un texto más grande que es la ciudad, y la ciudad como parte de otra escritura más compleja, el mundo, y esta a su vez de la gran escritura del universo. Entender el lugar es comprender cómo encaja el edificio en este gran texto. Esta frase de Antonio Armesto, que además es tomada de un artículo que está al final del número 70 de la revista Arquine, él nos llama la atención con esta frase que me pareció realmente poderosa, diciendo: la utilidad genuina de la arquitectura consiste precisamente en construir lugares, en construir el mundo como un lugar hecho de lugares. Hay que entender que este mundo que hemos construido, que es en realidad una delgada capa que nos ha sido otorgada a nosotros como civilización, a nosotros como hombres, y que es sobre esta delgada capa donde hemos construido la cultura. Pero la cultura, etimológicamente como palabra, proviene de la palabra cultivar. Si vemos esta imagen de Nueva York, en cierta manera, y nos abstraemos un poco de la materia con la cual está hecha, cada uno de estos edificios, si les cambiamos la escala, casi que ellos son como una manera de siembra, de sembrado, muy similar al de un agricultor, independientemente que en el centro hayamos sembrado con materia natural y alrededor con artificio, con materia artificial. Hemos hecho esta operación de cultivar un lugar. Y hay que entender que la arquitectura, a diferencia de muchas otras de las artes o de los productos del espíritu humano, realmente tiene una condición que es esencial, que es substancial, que es casi ontológica, y es que la arquitectura es inmóvil, pertenece al lugar, está anclada en el lugar, el lugar es donde lo construido adquiere realmente el sentido, adquiere su ser.
La condición inamovible de lo construido implica adquirir conciencia de que la tierra, el suelo y el paisaje son el inevitable primer material con que se construye la arquitectura. Es decir, para nosotros, en nuestra práctica, entendemos no el lugar como el espacio sobre el cual se posa el edificio o el proyecto, sino lo entendemos más como el material primigenio, el primer material con el cual empezamos a construir. Voy a mostrarles este primer edificio. Fue un concurso que ganamos. Nuestra actividad profesional, prácticamente más del 95% de los proyectos que hacemos han sido ganados por concurso. En nuestro país existe, en Colombia, una tradición de muchos años de concursos de arquitectura públicos, abiertos, y este es uno de los primeros concursos que ganamos en el año 2000. Bueno, cuando nos entregaron en el concurso el lugar a intervenir, teníamos este espacio que era en realidad un terreno que había sido vaciado porque estamos ubicados en el centro de la ciudad de Bogotá, y todo esto había sido una manera de hacer ciudad con bulldozer. O sea, se había tumbado todo el centro de la ciudad, todo este pedazo de la ciudad, el barrio Santa Bárbara, y se habían hecho estas nuevas construcciones de vivienda hechas por el arquitecto Rogelio Salmona. A una cuadra más o menos de acá está el Archivo General de la Nación, y este edificio, que es un magnífico edificio de Salmona, queda como vecino del proyecto. Teníamos este otro edificio estilo más o menos Art Deco, que había quedado de ese proceso de renovación urbana, y teníamos esta manzana. Entonces, ante un terreno vacío, ante un terreno con tan pocos datos, realmente, pues empezamos a buscar algo que siempre hacemos, y es encontrar eso que nosotros llamamos la genética del lugar, eso de único que tiene un sitio, ese algo muchas veces invisible que está oculto tras la tierra, pero que como arquitectos tenemos la misión de sacarlo y hacerlo visible, que los edificios se vuelvan un comentario sobre aquello que no se puede ver. Entonces empezamos a revisar planos históricos, desde el primer plano histórico de la ciudad, que es este de 1797, y encontramos, digamos que pues Bogotá es una ciudad típico damero colonial, como la mayoría de nuestras ciudades de América Latina, donde hay un damero perfectamente hecho entre estos dos ríos. Este es el centro histórico, esta es la plaza central, la Plaza de Bolívar, y un barrio al norte y un barrio al sur, y el barrio en el cual íbamos a intervenir es es un barrio obrero de bajos recursos desde el comienzo de la fundación de la ciudad. Y hay que entender que Bogotá funciona en su relación con los cerros. Los cerros y el plano le han dado la vida realmente cotidiana a la ciudad, y la ciudad realmente se conecta en sentido norte-sur, o sea, en este sentido de manera, digamos, territorial con las otras ciudades cercanas, pero es la ciudad la que funciona en sentido de las montañas al plano. Entonces, entender la manera como se construyó el damero en este sentido y en este sentido, pues nos muestra que las calles que tenían una relación entre las montañas y la parte baja eran las calles donde se situaba la gran vía de la ciudad. Pero en este barrio, en el barrio que estábamos interviniendo, las calles no continúan de manera directa entre las montañas y el cerro, y había solo una calle que realmente tenía esa relación entre los cerros y la ciudad, cerros y el plano, perdón. Entonces encontramos que ese era un dato importantísimo que existía a lo largo de toda la conformación del barrio, hasta el momento en que empezamos nosotros a actuar. Y lo que hicimos fue decir, bueno, si tenemos este espacio totalmente vaciado, sin sentido, pues tenemos que buscar entonces en estos planos antiguos, y lo que vamos a hacer es hacer una construcción que realmente retome esta vía peatonal y la integre de manera dinámica al proyecto. Entonces, lo que hacemos es que este quiebre que la vía daba en la parte de abajo, esta es una iglesia colonial muy importante del barrio, ese quiebre lo hacemos en este punto, y lo que hacemos es generar un edificio que se vuelve permeable peatonalmente, o sea, permite el paso de la ciudad a través de él.
Los edificios de archivos son edificios muy cerrados, edificios de alta seguridad, donde los documentos tienen que estar controlados con humedad y temperatura, y son edificios muy duros a la ciudad. Entonces la operación que hicimos fue realmente hacer un edificio totalmente permeable, abierto, generoso con el espacio público. Esto en el año 2000 pues era algo que era nuevo, una manera de actuar nueva en la arquitectura colombiana, y nos inspiramos en este edificio Le Corbusier, que nos parecía maravilloso la manera como integra el campus a través del edificio, generando una actividad pública en su interior. Y esto fue lo que hicimos. Entonces generamos este gran vano con este paso peatonal público que atravesaba el edificio, que era un espacio totalmente público. En su momento estábamos en la alcaldía Antanas Mocus. Cuando le presentamos el proyecto al alcalde, él lo entendió inmediatamente y comprendió que teníamos que hacer equipamientos públicos cuya real misión, o la misión más importante, fuera consolidar el espacio público y hacer un espacio público generoso. Realmente, al comienzo, muchos otros tecnócratas nos cuestionaban mucho porque decían, ¿por qué no le van a poner rejas al edificio? Estábamos en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, de gran tradición en este sentido, y demostramos que si hacíamos un equipamiento realmente transparente, si hacíamos un equipamiento que inclusive abría su masa para permitir que la ciudad lo atravesara, íbamos a lograr realmente una condición de seguridad. Y se logró. 10 años después de inaugurado este edificio, aún es un edificio que jamás le han hecho un graffiti, jamás le han robado nada, y realmente la comunidad se ha apropiado de él. Es un edificio que la gente realmente lo quiere, a pesar, como les comenté, del tipo de población difícil que habita a su alrededor. Esta es la plaza que generamos en la parte alta. Este es un espejo de agua que realmente, más que un tema arquitectónico o decorativo, es en realidad una conmemoración a una condición geográfica que encontramos en las crónicas históricas, y es que allí en este sitio aparecían varias crónicas que funcionaba una mana, o sea, una toma de agua, y la toma de agua desapareció a lo largo del desarrollo urbano del barrio, y cuando hicimos los planos dijimos, vamos a hacer este espacio en torno a esa mana. Y de hecho la mana apareció cuando se inundó el sótano. No se sabía de dónde provenía esa agua, y esa agua provenía de esa mana. Entonces digamos que ahí apareció de nuevo esa condición oculta que no se podía ver a simple vista, y con la cual, digamos, armamos la arquitectura del edificio. Este es un sencillo croquis del concurso, donde explicábamos realmente que teníamos un edificio muy cerrado donde estaban los archivos, y lo que generábamos alrededor de él eran una serie de espacios de laboratorios, espacios de exposición y de lectura, y unos auditorios que envolvían toda esta masa cerrada y dura. La rodeábamos alrededor con usos intensos urbanos. Es el hall de la ciudad, un hall también generoso. Siempre procuramos que en nuestros edificios haya un espacio que no está, digamos, contemplado dentro del programa del concurso, dentro del programa que nos dan los clientes, y hacemos un espacio que, aunque no está en el programa de actividades, realmente se convierte después en el centro del programa del edificio y de la actividad del edificio, y es este hall, un hall de pasos perdidos, que aquí se ve cómo pasa la ciudad, la parte pública a través de él. Unas actividades se conectan por debajo, otras actividades se conectan por encima, teniendo condiciones de seguridad aptas para un archivo, pero permitiendo que la vida ciudadana lo atraviese. Entonces, una sala de lectura, otra vista de la sala de lectura, una rampa que comunica el edificio pública, comunica en todas sus plantas, remata en esta sala de exposiciones que tiene estos dispositivos de luz natural que los llamamos los diamantes de luz, que fueron hechos matemáticamente para hacer que la luz natural norte bañe toda la sala durante todo el día, cosa que funcionó muy bien.
y de nuevo el auditorio y de nuevo este tema de la luz. Creemos que de la arquitectura, los materiales más difíciles de trabajar son los materiales que son gratis, son los materiales que no cuestan. Y uno de ellos es la luz. Creemos que los arquitectos nos debemos a la luz, y al otro material que ahora nos interesa, del cual voy a hablar más adelante, es el sonido, la acústica del espacio. Este es el Archivo General de la Nación de México, el cual tengo el privilegio de estar dirigiendo el proyecto ejecutivo. Está ubicado junto a la cárcel de Lecumberri, en una zona que tiene, pues que ustedes bien conocen, varios equipamientos metropolitanos importantes, entre ellos pues, el aeropuerto que queda muy cerca, está muy cerca del Zócalo. Y estamos también de nuevo, la mayoría de edificios que hacemos los hacemos siempre en barrios o en pedazos de ciudad conflictivos, difíciles, entre comillas inseguros. Y pues este no es la excepción, la excepción de la Gene. Tenemos una vía muy importante que remata en el eje de la cárcel del Panóptico, hasta que la vía Lecumberri, que casualmente por acá se llama República de Colombia. Empezamos de nuevo, como siempre, revisando documentos antiguos, que es nuestra gran pasión, y encontramos estos documentos maravillosos de Lorenzo de la Hidalga, que son los planos originales de la cárcel, y donde está pues este panóptico, que es un panóptico típico europeo de la época del siglo XIX, y con una conformación, digamos, fiel al modelo europeo. Pero digamos que lo que nos encantó de esta imagen, realmente más de la maravilla de esta máquina de cuidar, de esta máquina de regenerar, como se pensaba que eran en la época los panópticos, lo que más nos interesó de este dibujo era lo que está en el axis del dibujo y en la parte más notoria del dibujo, que es esta parte, que es el frente de la cárcel. Es realmente como en este diagrama de edificio realmente se está hablando de la importancia de empezar a construir ciudad, de empezar a construir edificio público. O sea, lo que pasa de este muro hacia allá es una condición totalmente distinta, casi que es muy parecido al acto, digamos, primigenio de construir un templo. O sea, templo en griego significa, viene de temenus, que significa recorte. En este caso, pues es casi una especie de espacio sagrado, entre comillas, el cual se concentra detrás de estos muros. Pero realmente lo importante además de que, como comenté, de esta máquina para cuidar personas, supuestamente, lo que más nos interesaba era este dato, estaba en ese dibujo. Revisando fotografías antiguas nos dimos cuenta pues, de la condición al inicio del edificio, y veíamos de nuevo que los árboles del plano de la Hidalga pues, aparecían acá en este jardín que está al frente del palacio, y de la cárcel, lo que conocido como el Palacio Lecumberri, en realidad porque pues, es el frente que se le da a la ciudad, es un palacio, también después conocido como el Palacio Negro. Pero lo importante realmente de este equipamiento estaba en este espacio de acá, y era el espacio que realmente teníamos que cuidar. Además de hacer un edificio para archivos eficiente, moderno, que permitiera la custodia de los documentos, que ese era, digamos, nuestro primer encargo, de nuevo teníamos que dar algo más digamos que un servicio puramente profesional. Creemos que la arquitectura, además de ser un servicio, es un servicio a la sociedad, pues también tiene esa condición de que tiene que ir un poco más allá, o sea, no ser simplemente algo servilista, sino más bien siempre dar más. Y teníamos que dar más desde el punto de vista urbano. Ese era. Entonces, volviendo a revisar, pues veíamos este frente increíble, revisamos inclusive documentales y películas que se habían hecho sobre este edificio. Vimos el documental de Ripstein, este es un fragmento del documental de Ripstein, y en el documental de Ripstein pues arranca con esta imagen desde el camión donde llevan a los presos y se acerca al frente del palacio, y en el frente del palacio hay dos datos que cinematográficamente se captan de manera increíble. Uno es la puerta como elemento que dice has entrado a un nuevo mundo, has entrado a una nueva vida, y el otro elemento que es fundamental es este, que es el reloj, que es el tiempo. Entonces teníamos que como
como servidores de lo público, en este caso, teníamos que garantizar que el espacio público, que era el espacio importante, que era este frente, no lo fuéramos a dañar y todo lo contrario, lo fuéramos a potencializar. Este es el plano con el cual se construye la cárcel de Antonio Torres Torrija, donde se ve la condición la condición ya de la penitenciaría. Estos dos alas no se construyeron, mujeres y niños, y pues se ve que la intención era tener un perfecto panóptico trazado por esta línea circular de geometría rotunda, y de nuevo pues el frente del edificio. Entonces, cuando llegamos, esta era la condición del proyecto. Teníamos acá el frente con unos árboles que estaban en muérdago, muy malas condiciones, estaba un poco deteriorado, todo esto estaba deteriorado, y realmente lo más grave era que se había construido en los últimos, creo que 30 años, este edificio, que realmente era la más grande de las barreras jamás construida de esta cárcel. O sea, no era ni siquiera, este muro era tan potente como lo era este edificio, el edificio que se llamaba el edificio Renapo, donde además pues historias pues lamentables sucedieron allí. Y pues nuestra primera opción, cuando nos dieron la oportunidad de pensar un poco de cómo se podía hacer la ampliación de este edificio, pues nosotros inmediatamente dijimos, desde el punto de vista vehicular, pues este acceso vehicular que está acá estaba funcionando bien, no se puede acceder vehicularmente ni por esta vía ni por esta vía, que son muy importantes, de tráfico muy copioso. Entonces pues dejemos esto acá, y más bien lo que hay que hacer es, viendo esta punta y analizando esta punta, lo que estaba sucediendo es que esta barrera, este edificio, perdón, se estaba convirtiendo en una gran barrera hacia el norte, y estaba impidiendo, digamos, la comunicación del archivo con los barrios de esta zona norte, Tepito, etcétera. Barrios, pues como bien sabemos, son bastante conflictivos. Entonces, primera operación, demoler este edificio, y al demoler este edificio, sobre todo cuidar mucho esta esquina. Parecía que aquí estaba el gran tesoro, digamos, lo que teníamos que potencializar. Entonces, esto en un diagrama, esta es la situación. Se limpian los añadidos también que se le hicieron al proyecto original, o sea, se habían hecho estas ampliaciones a las alas del panóptico, se tumban todas estas construcciones y se demuele este edificio. Entonces se limpia el espacio, y cuando se limpia el espacio, pues obviamente nos ganamos dos frentes que no existían, o uno que estaba medio consolidar, que era el oriental, y el norte. Después disponemos el edificio pesado de archivos, es quizás el edificio más grande documental de Latinoamérica, 152 kilómetros lineales, realmente es una masa enorme, pesadísima, es un edificio que realmente es un elefante, además que está flotando sobre el lago, con problemas de ingeniería, digamos, bastante complejos. Y para conformar el eje 1 norte, pues hacemos un edificio bajo de 2 pisos, muy transparente, que tenemos que estar muy transparente, y conformamos este espacio dándole continuidad y recreando, digamos, el plano original. Ayudamos a conformar el frente, a conformar el espacio, con este espacio que es un espacio conector peatonal entre las oficinas de la AGN, los laboratorios, y acá generamos un espacio de conexión restringida y privada de los documentos hacia el futuro centro cultural y hacia las salas de lectura. Este es pues ya un rendering del plan. De nuevo otra vez este espacio, pero otro espacio que nos interesaba mucho era este de acá, o sea, generar un espacio verde acá que fuera el remate de esta diagonal, que el edificio de la Renapo lo había negado. Entonces conformar este espacio y algún día soñar con que la AGN realmente empiece acá y termine acá, y que todo esto sea un gran espacio público abierto, poroso, democrático, y al cual puedan disfrutar los ciudadanos de este sector de la Ciudad de México.
Este diagrama lo traje porque realmente la operación ya desde el punto de vista arquitectónico, desarrollo del programa, pues se convierte en una operación prácticamente matemática. Lo que hacemos es encontrar un tipo de archivo lo más eficiente desde el punto de vista digamos, de cantidad de documentos, de metros lineales de archivo, pero a la vez que sea el más eficiente desde el punto de vista energético, o sea, con la menor cantidad de cambios de aire, y desde el punto estructural con la luz más adecuada. Entonces montamos un programa paramétrico donde encontramos cuál era el módulo ideal, y pues este módulo ideal lo empezamos a repetir y armar este gran edificio de laboratorios, de archivos. Este es un corte del edificio, de nuevo, frente, un edificio muy poroso, lleno de aire, donde el tema realmente es el aire para bajarle el peso al edificio. Hicimos estos precolados hechos en Atizapán, en México, por una empresa local, que son estos que van a permitir darle mucho aire y que tienen un juego óptico que es un solo elemento que se repite miles de veces y que conforma todo el edificio, y que cuando uno va a estar desplazándose a lo largo del edificio, pues va a producir una especie de ondas a lo largo. Otra idea de hablar sobre el lugar es hablar de los materiales del lugar. En México se produce un concreto prefabricado o precolado de altísima calidad. Entonces, y nos gustan los edificios sólidos, los edificios de masa. Entonces, pues, usamos, digamos, técnicas locales comprobadas y que nos van a dar una garantía de durabilidad en el tiempo. Esta es una imagen del edificio ya en la obra. Algunas voy a pasarles rápidamente unas imágenes de la obra. Aunque es un edificio de muy pocos habitantes, de los archivos y los laboratorios, pues hacemos una entrada con una escalera que nos gusta mucho cómo quedó, y son unos espacios muy limpios, agradables, llenos de luz, muy de ambiente de laboratorio, con estos elementos que dan una luz magnífica de 500 luxes durante todo el año. Ya están comprobados y medidos, nos funcionó el modelo de computador, y estos en la cubierta son esta suerte de pirámides que en algún momento tendrán en la terraza jardín y funcionarán algo así. Bueno, el siguiente edificio es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que se hizo en Bogotá en conmemoración a las víctimas de nuestro conflicto armado. También era un centro para conmemorar el bicentenario de la independencia. Y pues acá digamos que la operación la quisimos cambiar, o sea, no como primero se construye y después se habita, sino aquí lo que pensamos fue, primero se hace un proceso de recordación. Recordar etimológicamente viene de recordia, volver a poner el corazón donde antes carecía de corazón, y después proceder a hacer una habitación o habitar, el acto de habitar y después construir. Entonces para ello, voy a seguir un poco rápido que se me está acabando el tiempo. Hicimos dos operaciones. Con esto pues fue algo con lo cual ganamos el concurso, y es que hacíamos una operación que llamábamos un acto social de reconciliación, y es que llamábamos a las víctimas de la violencia en grupos, en agrupaciones de víctimas de todo el país. Hicimos 20 ceremonias. Ellos traían un puñado de tierra y una voluntad de paz de su lugar de origen. Lo llevaban hasta aquí está la obra, aquí está el momento donde estaba construyendo la obra. Hicimos esta instalación donde en esta mesa, digamos, hacíamos, esta es la instalación, hacíamos estas ceremonias de gran cantidad de gente, 200, 300, llegamos hasta tener hasta 600 personas venidas de diferentes partes del territorio. Allí teníamos víctimas de paramilitares, de guerrilla, víctimas de Estado, víctimas de todo tipo, mujeres, niños, etcétera. Logramos tratar de hacer atraer grupos sociales muy diversos a la obra para que nos ayudaran a construir simbólicamente el edificio. Estas son algunas imágenes de ese proceso. Traían la tierra, el puñado de tierra, lo encapsulaban en estas probetas junto con una voluntad de paz, y lo disponían en este artefacto que iba quedando así. Aquí estaban las voluntades de paz o algunos nombres o de seres queridos.
los iban disponiendo allí y después mientras tanto íbamos construyendo el edificio, que lo íbamos haciendo a la manera de un gran tapial. O sea, hicimos una construcción, digamos, en tierra, en tapia pisada. En realidad no es en tapia pisada, digamos, orgánica, es una tapia pisada inorgánica que retomamos más como la manera como se hacían los pavés, que es el origen del concreto que hoy conocemos, del hormigón. Y fuimos construyendo por capas de tierra que se iban apisonando. Cada capa de estas tenía 120 metros lineales, los construíamos uno por día, se iban tapiando y cada una de estas capas representaban una década de la construcción de nación. El edificio consta de 200 capas, de 20 capas, cada una de 10 años. Y digamos lo que buscábamos era que la construcción también fuera un acto simbólico en sí mismo. Cuando a los obreros les contábamos lo que estaban haciendo, realmente se llenaban de satisfacción el saber que lo que estaban construyendo tenía un sentido simbólico y que estaban ayudándonos a construir un memorial para nuestras víctimas. Este ya es tenemos al lado estos maravillosos columbarios, que es con una obra de Beatriz González y de Doris Salcedo, dos de nuestras grandes artistas. Aquí está el edificio. Después que se terminó estas probetas, entraban en los huecos de la cimbra y hacíamos ceremonias para poner también estas probetas, y al final pues queda este que es el hall, de nuevo un espacio que nunca nos pidieron en el concurso ni en el programa, pero que se convirtió en el sentido del edificio. Esta es una instalación que hicieron los niños de los colegios con cartas que le envían a los negociadores de paz de La Habana de nuestro proceso de paz, que se convirtió en una instalación en un momento dado de la vida del edificio. Siempre está lleno de cosas, lleno de actividades. Es un edificio exitosísimo desde el punto de vista social. Estábamos actuando, digamos de nuevo, esta idea de la genética del lugar. Estábamos actuando en un campo santo, en un cementerio donde tuvimos que hacer una prospección arqueológica de 3.600 cuerpos. Y lo que encontrábamos era que el dato más importante que había en este sitio realmente era una fuerza que nos jalaba hacia abajo, que era la fuerza del enterramiento. Y esa fuerza del enterramiento la tenía que representar el edificio y hacerla sentir el edificio en su visita. Entonces, el edificio se llega a nivel, permitíamos que existiera esta transparencia hacia los columbarios. El edificio prácticamente no existe en el paisaje del programa, no existe en el paisaje del parque. Una gran puerta de 12 metros de altura, una puerta ceremonial que se abre en algunas ocasiones especiales. Y el edificio, aquí está el programa, es un centro cultural básicamente, y una cubierta en un espejo de agua que prácticamente convierte el edificio en un juego de reflejos casi inmaterial, mientras que esto sí es material denso, sólido, pesado, muros de 1 metro de espesor. Y pues y este es todo en los 4 puntos cardinales, está exactamente trazado con los trazos del damero colonial original. Ponemos el edificio y se desciende, y esta es la fuerza, digamos, del descenso que queremos hacer evidente a los visitantes del edificio. Es el hall inspirado en los teatros viejos de Bogotá, con tubos de acero se hizo esta especie de cortina, y pues eso es todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En 5 minutos vamos a continuar con la siguiente conferencia. Mientras tanto,